341 Sistema Sirio. Capítulo 341 Sistema Sirio. Justo cuando Chusien estaba ocupado buscando la causa. En el otro extremo, a bordo de la nave estelar número 8 de la Alianza Libre, un grupo de diversas formas de vida también se reunió para una reunión urgente. El capitán dijo con gravedad: hemos recibido noticias definitivas. La transformación del hidrógeno se está acelerando. Al mismo tiempo, el seguimiento ha demostrado que la primera oleada de fluctuaciones dejó de expandirse tras atravesar el disco estelar de la Vía Láctea, a unos 100 años luz de distancia. Se formó un límite claro y comenzó a contraerse. Y precisamente en este punto, la transformación del hidrógeno se aceleró. Sospechamos que está relacionado con esto. Todos estamos en serios problemas. Si la transformación del hidrógeno se produce y provoca que la constante espacial entre en un estado fluctuante, la nave espacial número 8 se ralentizará hasta alcanzar la velocidad de la luz. Si eso sucede, la nave espacial estelar no podrá llegar a su punto de reabastecimiento y se detendrá gradualmente. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. Al escuchar las noticias, todos estaban consternados. ¿Qué hacer? Detrás de ellos se encontraba la acelerada transformación del hidrógeno, y su propia velocidad no podía incrementarse más. Si los alcanzaban, sería un callejón sin salida. Transformación estelar del hidrógeno. El punto de reabastecimiento desaparecería. La nave espacial estelar también habría desaparecido. Aunque existían equipos para aislar las fluctuaciones de la energía oscura, estos consumían mucha energía y representaban un gran consumo. Una vez que se detuvo, la estrella de energía dentro de la nave espacial estelar también sufriría directamente una transformación de hidrógeno, y todo el sistema estelar. La nave espacial estelar se desintegraría instantáneamente. Todos se convertirían en cenizas al mismo tiempo. Por un tiempo, todos guardaron silencio. Para ser sincero, no es que fuera absolutamente imposible, sino que implicaba abandonar algunas cargas y que los miembros principales escaparan, pero era difícil proponerlo. El vicecapitán eligió ser el malo. Todos debemos tomar una decisión. No nos queda mucho tiempo. Yo propongo, el conjunto de planetas de curvatura se contrae hasta su estado extremo. Tras la modificación, puede alcanzar 20 veces la velocidad de la luz. La tecnología que permite viajar a 10 veces la velocidad de la luz fue dominada por primera vez por la Alianza por la Libertad. Después de todo este tiempo, naturalmente no habría habido ningún progreso, solo que no se publicitó ampliamente, como la nave espacial estelar de Escape Final. El número 8 ya había completado sus modificaciones y podía alcanzar una velocidad máxima de 20 veces la de la luz. Pero tuvo que contraerse. Ya no podía transportar cientos de planetas. Una estrella, 27 conjuntos de generadores de curvatura de grado planetario. Aparte de estos dos, solo podía transportar unos 10 planetas más, lo que significaba que la mayoría de los pasajeros tendrían que ser desechados. Acordado, estoy de acuerdo. Una vez propuesto el plan, fue aprobado casi por unanimidad. La mayoría de los que podían considerarse pasajeros eran civilizaciones recogidas en el camino. Originalmente solo fue un acto de bondad pasajero. Sin embargo, cuando su propia seguridad estaba en riesgo, solo podían ser abandonadas. La Alianza por la Libertad ama la paz. No es una organización ambientalista ni una organización defensora de los derechos a la vida. Tienen bondad, pero no mucho. Comiencen a transferir a los miembros clave y a las civilizaciones valiosas, y concéntrense rápidamente en estos 11 grandes planetas. 2 días después, 25 de agosto. En este momento, Chusien miró la estrella azul que tenía delante. ¡Qué buena suerte! Anteriormente había considerado el plan B de tomar la nave espacial estelar número 8, y su siguiente parada era esta estrella que tenía delante. Sirio A. Se encontraba a más de 8 años luz del sistema solar y emitía una tenue luz azul. Y era un sistema estelar binario. No muy lejos de él había una estrella compañera enana blanca, Sirius B. Soy rico, soy rico. Chusien sonrió ampliamente. ¿Qué fue esto? Deliciosas galletas comprimidas. Sirius B. Esta estrella enana blanca tenía una masa 1,1 veces mayor que la del Sol, pero su volumen era del tamaño de la Tierra. Después de comer malvaviscos durante tanto tiempo, finalmente vio una galeta comprimida. No pudo evitar babear. Está bien, todavía no podía comerlo. Dado que se trataba de la estación de una nave espacial estelar, si la gente de la Alianza de la Libertad llegaba y descubría una anomalía, sería muy problemático. Olvídalo, lo soportaría. De todos modos, la nave espacial estelar ni siquiera podría empacar la enana blanca Star 342. Tengo ganas de enviar
Capítulo 342. Siento que voy a... Al contemplar la estrella enana blanca que tenía delante, Chusien recibió de repente un mensaje de su subordinado. ¿Avería? ¿Apagado por mantenimiento? Chusien estaba algo sorprendido. ¿Qué está sucediendo? La plataforma de información dentro de la nave espacial de la Alianza por la Libertad era inaccesible, de forma similar a como si se hubiera caído todo el Internet en la Tierra. Esto es demasiado ridículo, pero no le dio mucha importancia, solo era un fallo técnico, se solucionaría. Con el nivel tecnológico de la Alianza por la Libertad, tardaría como máximo 1 hora. Sin embargo, pasó una semana y aún no estaba arreglado. Esto no es normal, aquí hay algo raro. No fue hasta el 3 de septiembre que su subordinado informó que la nave espacial estelar se había detenido en un sistema estelar, pero no era Sirio. Inmediatamente después, la transmisión resonó en todas las frecuencias. Disculpas, debido a un fallo técnico, la nave espacial estelar ya no puede transportar tantos planetas, y solo puede dejar algunas civilizaciones aquí. Por esta razón, hemos elegido este sistema de estrellas para dar cabida a todos. Al mismo tiempo se ha colocado una baliza. Si otras naves espaciales estelares pasan cerca, continuarán llevándote en tu viaje. En el mensaje no se mencionaba la aceleración de la transformación del hidrógeno, y el tono era muy sincero. Falló, no puedo cargarlos, dejándolos, vamos nosotros primero. Los altos mandos de la nave espacial no eran Taantos, no iban a contarlo todo. Darles un poco de esperanza a las personas era el último gesto de benevolencia. Tan pronto como se emitió la transmisión, decenas de civilizaciones más débiles quedaron atónitas. ¿Qué? ¿Nos están dejando atrás? Estaban algo desconcertados. Originalmente habían planeado hacer Otoustap hasta un nuevo hogar, pero inesperadamente, la Alianza por la Libertad los dejó a mitad de camino. Los altos mandos de cada civilización se pusieron en contacto con ellos para preguntarles sobre la situación específica, para ver si había alguna manera de hacer avanzar su civilización. Pero desafortunadamente, quienes recibieron la transmisión habían sido preseleccionados, tenían poco potencial, no eran personas fuertes y carecían de un respaldo poderoso. El resultado ya estaba decidido y no se podía cambiar. Por favor, llévennos con ustedes, con un barco lleno de gente será suficiente. Muchos altos cargos de la civilización consideraron la posibilidad de huir por su cuenta. En primer lugar, muchas civilizaciones quedaron atrás, todas apiñadas en un solo sistema estelar. Temían que antes de que llegara la siguiente nave espacial estelar, ya estarían sumidos en el caos. En segundo lugar, si no hubiera otra nave espacial estelar, sería realmente trágico, ya que había una enorme fuente de transformación de hidrógeno en las cercanías. Aunque la transformación del hidrógeno tardaría mucho tiempo en producirse. Pero ¿quién querría esperar la muerte aquí? Disculpas. La respuesta del capitán lo sumió en la desesperación. ¿Resistir? ¿Maldición? ¿Rugido? ¿Cómo se atreven? Frente a una civilización de primer orden en la Vía Láctea, la Alianza por la Libertad brilló como una estrella. Incluso si tenían quejas, debían reprimirlas. Al menos todavía había una baliza de rescate o algo parecido. Si enfadaban a la otra parte, la baliza sería revocada. Temían que no hubiera ninguna esperanza. La tecnología de la Alianza por la Libertad era extremadamente poderosa. Este era un sistema estelar sin vida. Planetas, lunas, meteoros, los cuerpos que orbitaban originalmente fueron expulsados a la fuerza del sistema estelar por una poderosa fuerza, convirtiéndose en cuerpos celestes eraantes. Después, según los diferentes entornos vitales de las civilizaciones, como si se tratara de colocar canicas de vidrio, los planetas entraban uno a uno en órbita. Comenzaron a rotar, comenzaron a girar, convertirse en miembro de este sistema estelar. Debido a su gran número, a veces varios planetas se colocaban en una sola órbita. Este proyecto de gran envergadura dejó incluso a Chusien algo impresionado. Pero eso fue todo. Increíble, como cabría esperar de una civilización de primer nivel en la Vía Láctea. Sin embargo, pronto podré hacerlo yo también. A medida que el espacio mejoraba, el alcance de descenso aumentaba y su autoridad se fortalecía, por lo que lograr lo que veía antes y no sería demasiado difícil. La Alianza por la Libertad debe estar ocultando algo relacionado con la aceleración de la transformación del hidrógeno. En efecto, no se pueden tener expectativas morales demasiado altas sobre ellos, pero tampoco se puede decir que estén equivocados, es solo una diferencia de perspectiva, todo es excusable. Si hay que culpar a alguien, solo puede ser a que otras civilizaciones son demasiado débiles. La debilidad es el pecado original. Ante las acciones de la Alianza por la Libertad,
Chusien no sintió ira. No estaban equivocados, el error fue este desastre. Si no fuera por esta nave espacial estelar, esas civilizaciones probablemente ya habrían sido aniquiladas por la transformación del hidrógeno, y no habrían sobrevivido hasta ahora, por lo que ya se las consideraba afortunadas. Es que la suerte no siempre estará de su lado. Esta vez tal vez solo les quede esperar la muerte. Por supuesto, eso es, si él no interviene. Chusien siempre ha estado muy interesado en estas civilizaciones. Decir que son fuertes, no se pueden comparar con organizaciones como la Alianza por la Libertad. Decir que son débiles, la mayoría no son peores que la Tierra, y algunas son incluso más poderosas. Poseen una inteligencia considerable y tienen un gran valor utilitario. Antes no había tenido la oportunidad de interactuar con ellos, pero ahora está algo agradecido a la Alianza por la Libertad por haberle brindado tantas civilizaciones. ¡Qué buena gente! Con tantos trabajadores, Chusien sentía que estaba a punto de hacerse rico. 343 No cuesta mucho demoler la estación. Capítulo 343 No es demasiado demoler la estación. En ese preciso instante Chusien sintió como si innumerables pasteles cayeran del cielo, docenas de ellos a la vez, y no pudo evitar limpiarse la boca. Sorber, babear, y no fue solo eso. Inmediatamente después, Chusien miró hacia Sirius. Originalmente, había planeado intentar viajar en ese tren estelar de alta velocidad si se presentaba la oportunidad, pero ahora parecía que las cosas habían cambiado. La nave espacial estelar había dejado a todos sus pasajeros. La dificultad para conseguir que te llevaran era cada vez mayor. Claramente, su plan original era un tanto inviable. Dado que ese era el caso, no sería justo desmantelar esta estación. Al presenciar la forma de actuar de la Alianza por la Libertad, su determinación se fortaleció aún más. Desmantélenlo. ¿Qué sentido tiene conservarlo? De todas formas no me dejan que me lleven. Chusien tomó su decisión. No había nada que dudar. Quizás si demostraba suficiente valía, aún podría abordar la nave espacial estelar. Pero ya había perdido el interés. Al mismo tiempo, su interés por conservar la nave espacial estelar crecía gradualmente. ¡Zas! Chusien se precipitó hacia Sirius. La anterior estrella azul estaba destinada originalmente a ser una fuente de alimento de reserva, pero la transformación de hidrógeno la hizo explotar. Una boca gigantesca, de 2.400 kilómetros de radio, lo atravesó directamente. Un poco lleno. Continuar. Después de dejar los distintos planetas civilizados, la nave estelar número 8 de la Alianza Libre, tras desearles buena suerte, reanudó su viaje y desapareció en el cielo estrellado. No, Bubu, nos han abandonado. Se acabó. ¿Por qué no nos salvaron hasta el final? Maldita sea. Algunas personas se volvieron más audaces, comenzando a acusar y maldecir, mostrando su rabia impotente al máximo. La mayoría, sin embargo, eran bastante normales. Esperaban la llegada del rescate. De lo contrario, muerte segura. A veces la esperanza es algo a lo que hay que aferrarse. ¿Y si ocurre un milagro? Además, debido al periodo de paz relativamente largo que se mantuvo con anterioridad, aunque docenas de civilizaciones se reunieron dentro de un mismo sistema estelar, no comenzaron a luchar de inmediato. Después de todo, la guerra siempre necesita un propósito. Población, recursos, tecnología, parecía que a nadie le faltaba nada. No es que todos fueran ricos, sino que eran muy conscientes del principal problema: escapar de la zona de transformación del hidrógeno. De lo contrario, por mucho que saquearan, todo sería en vano. De este modo, pronto, algunas de las civilizaciones más destacadas propusieron que todos compartieran tecnología para ver si podían construir colectivamente una nave espacial estelar. No se estaban sobreestimando, pero en realidad fue por desesperación. Todos, sin saber cuándo llegará el rescate, debemos salvarnos a nosotros mismos. Dejemos de lado los prejuicios. Cooperar para beneficio mutuo. Aunque el proceso será difícil, no podemos rendirnos solo por los desafíos. Eso no resolverá ningún problema. En tan solo 3 días, se formó una alianza. Surgió una nueva plataforma de intercambio de información. En comparación con antes, cuando estaban en la nave espacial estelar y aún se mantenían al margen. Esta vez, ante una crisis de vida o muerte, solo pudieron desprenderse a regañadientes de sus secretos, incluso de la información confidencial más importante de algunas civilizaciones. Si seguían ocultándolo, se lo llevarían a la tumba. Tras presenciar la poderosa existencia de la Alianza por la Libertad, todos sentían que su propia tecnología era mediocre. ¿Entonces estaba todo en armonía ahora? No, en el santuario científico más elevado de un planeta natal civilizado. Jaja,
Hay muchísima tecnología, gran parte de la cual no tenemos. Nos ha tocado el premio gordo. Los altos funcionarios de la civilización lanzaron al unísono extraños gritos, visiblemente emocionados. Ninguno de ellos era benevolente y naturalmente albergaban motivos egoístas. El desarrollo de la nave espacial del sistema estelar fue complejo. El mejor método era, en realidad, una nave espacial superlumínica de uso general. Si una nave de clase planetaria no funcionaba, entonces optarían por una de clase satélite. Un tamaño menor no serviría. La energía necesaria para alcanzar 10 veces la velocidad de la luz no podría ser proporcionada por una nave espacial de unos pocos kilómetros, ni siquiera de decenas de kilómetros de longitud. Las distancias cortas no supusieron ningún problema. Las largas distancias eran simplemente impensables. En breve, sería fantástico aniquilar toda la vida de la civilización, pero si no pudieran, tendrían que abandonarla. Trabajemos juntos para lograr rápidamente un avance significativo en la tecnología de naves espaciales superlumínicas de clase satélite. Los lemas se gritaron a viva voz. A través de sus subordinados, Chu Xian se enteró de sus acciones y asintió. No estaba mal, no habían empezado a pelear sin sentido. En estas circunstancias, la alianza era la solución óptima. No se involucró de inmediato, dejando que sus subordinados se beneficiaran primero de la ola tecnológica sin contribuir para perfeccionar su propio árbol tecnológico, pero tampoco podía alargarlo demasiado. Después de todo, ese lugar no estaba muy lejos de la Blue Star original. Con la aceleración de la transformación de hidrógeno, el tiempo restante era bastante ajustado. 344 en la guarida del lobo. Capítulo 344 entrando en la guarida del lobo. Era el segundo día después de la formación de la Alianza de Civilizaciones. Mañana, varias naves espaciales gigantescas llegaron a la ciudad donde se encontraban sus subordinados. Dado que todo el planeta solo servía a su anterior dueño, solo existía una ciudad, siendo el resto propiedades. La mayor parte de la población del planeta vivía en las zonas circundantes. Informe. Esas civilizaciones han decidido unánimemente designar este planeta como un planeta de recursos. Lo van a demoler por la fuerza. Al escuchar el informe de su subordinado, Chu Xian se quedó un poco desconcertado. Demolición forzosa. Una operación tan familiar. En ese momento, dentro de la ciudad, un grupo de personas parecía haber perdido a un padre. No habían disfrutado de una buena vida por mucho tiempo antes de tener que depender de otros nuevamente. Como compensación, todos serían reubicados para vivir en un país perteneciente a otra civilización humana. Ay, he oído que es una civilización imperial. Me pregunto qué le depara el futuro. Si nuestra civilización original aún estuviera aquí, estos tipos no serían tan arrogantes. Aunque indignados, solo pudieron apretar los dientes y soportarlo. Este planeta había sido originalmente un lugar de vacaciones para su antiguo dueño, abandonado posteriormente. No quedaron armas ofensivas poderosas, solo algunas aeronaves. Ni siquiera había una sola nave espacial. En una palabra débil, estaban prácticamente desarmados y no tenían derecho a negarse. Las razones que esgrimieron esas civilizaciones fueron muy directas: talento, recursos y tecnología. Todos debían aportar al menos uno de estos tres. Y ahora, con apenas unos cientos de miles de habitantes, solo podían cumplir con el segundo requisito. Los otros dos estaban lejos de cumplir con los estándares, por lo que solo podían usar el planeta como garantía. No hay nada que podamos hacer. Simplemente aceptémoslo. Al menos aún hay un lugar donde sobrevivir, en lugar de ser aniquilados. Estrictamente hablando, este planeta no era nuestro desde un principio. Esto era una notificación, no una consulta de opiniones. No podían hacer más que consolarse a sí mismos. Al día siguiente, por la mañana, comenzó el traslado masivo. Cientos de miles de personas abordaron las naves espaciales. Al anochecer, llegaron a su destino, una base militar guarnecida por casi 100.000 personas. Hombres y mujeres separados. Regístrese y sométase a un examen físico. Tras el desembarque todo transcurrió con normalidad, pero pronto algunos notaron que faltaban muchas personas después del examen físico. Había tanto hombres como mujeres, aunque estas últimas eran más numerosas. Cuando le preguntaron a un funcionario, él respondió: han sido reclutados por el Departamento de Servicios Logísticos Imperiales. No se preocupen, es muy seguro. Todos ustedes tendrán que trabajar duro en el futuro. Considérenlo como la compensación por haberlos acogido. El grupo de personas quedó estupefacto. Comisión de admisión. ¿Qué clase de discurso es este? Destruisteis nuestro planeta a la fuerza, nos obligasteis a venir aquí, y ahora queréis una tasa de acogida. ¿Dónde está la lógica en eso?
Eso no es lo que se dijo antes, preguntó un anciano, adelantándose para preguntar. Antes, el funcionario se burló. Quienquiera que te haya dicho eso, ve a buscarlo. Todos los dispositivos de comunicación habían sido confiscados. Estas personas solo podían gritar para contactar con otras civilizaciones, lo cual era inútil. ¿Para exigir responsabilidades? Nadie lo sabía, así que ¿cómo iban a investigarlo? Además, incluso si lo supieran, no importaría demasiado. ¿Cuántas de esas civilizaciones eran verdaderamente bondadosas? Mientras el orden establecido se mantuviera, no les importaría la vida de esas personas. Al oír esto, todos se llenaron de indignación. Ladrones, bandidos, devuélvannos nuestro planeta. En medio de los gritos furiosos, zas, zas, el funcionario disparó directamente varias veces, matando a algunas personas que se encontraban en la primera fila. Como si no fuera suficiente, mató a algunas más. Recuerda, debes seguir las reglas aquí, o morirás. Mientras tanto, por otro lado, esto es como entrar en la guarida de un lobo. Chu Xian se enteró rápidamente de la situación. No solo esas personas, sino también la nave espacial de su subordinado habían sido confiscadas. Había pensado que la civilización humana en su destino tendría ciertos valores morales. Como era de esperar, no se puede esperar demasiado. El nivel tecnológico tiene poco que ver con el nivel de moralidad, al igual que ha ocurrido con los humanos en la Tierra durante miles de años. Parece que algunos planes deben ajustarse. 10 minutos después, en el puerto espacial de la base militar la figura de Chu Xian apareció dentro de su propia nave espacial. Anteriormente no podía teletransportarse mientras estaba dentro de la nave espacial de la Alianza de la Libertad, que viajaba a 10 veces la velocidad de la luz. Los nodos espaciales y la visión compartida son diferentes. Una pertenece al equipo, la otra es una función del sistema. La primera tiene algunas limitaciones, mientras que la segunda puede ser poco razonable. Sin embargo, en rigor, el nodo espacial es realmente avanzado. Puede teletransportarse a través de decenas de años luz, y su nivel de tecnología secreta es absolutamente de primera categoría. Ni siquiera civilizaciones como la Alianza de la Libertad, que se encuentran en el límite superior de la Vía Láctea, la poseen. De lo contrario, ¿por qué tendrían que viajar tan lejos con tanto esfuerzo? Descenso espacial. En un instante toda la base militar quedó al descubierto, y Chu Xian finalmente comprendió a qué se refería el Departamento de Servicios Logísticos Imperiales. Al servicio de la nobleza. Al servicio de los militares. ¿Cómo servir? Obviamente como objetos de confort. Esto no era solo para forasteros. Esta civilización tenía una jerarquía estricta, nobles, plebeyos e intocables. Pero no se trataba de una época atrasada. Al contrario, su nivel tecnológico era más avanzado que el de la Tierra. Contaba con 5 planetas habitables en total. Estos fueron los planetas rescatados incidentalmente por la Alianza de la Libertad. La civilización poseía más de 600 planetas habitables que no se encontraban en su ruta. El 99% de ellos estaban modificados tecnológicamente. Ahora se estima que todos ellos han desaparecido debido a la transformación del hidrógeno. La población original era de 580.000 millones. Ahora solo quedan poco más de 10.000 millones, lo cual resulta bastante trágico. Pero esto no tiene nada que ver con Chu Xian, del mismo modo que ellos no tratan como humanos a las personas de apariencia similar que provienen de fuera de su civilización. Él solo necesita trabajadores. Independientemente de si las civilizaciones humanas alienígenas son trágicas o no, a lo sumo puede sentir compasión. Chu Xian solo es responsable de la Tierra. 345 Haz cosas buenas. Capítulo 345 Haciendo el bien. Tras conocer cierta información, Chu Xian también quedó un poco atónito. 600 estrellas de vida, cientos de miles de millones de seres humanos. Sin embargo, tal civilización era solo una civilización débil, al menos a los ojos de la Alianza por la Libertad, pertenecía a la categoría de débiles. A tal escala, el número de científicos que nacen debería ser bastante aterrador. Sin embargo, con una base tan grande de científicos, todavía no han podido producir una nave espacial estelar capaz de alcanzar 10 veces la velocidad de la luz, lo que demuestra lo alto que es el umbral. Si no hubiera sido por el engaño, Chu Xian probablemente se habría desesperado. La Tierra solo tiene un total de unos pocos miles de millones. Para convertirse en una civilización de cientos de miles de millones de individuos, incluso con una reproducción continua, se necesitarían miles de años, un periodo de tiempo muy largo. Aún así, la probabilidad de dominar la tecnología que permite viajar 10 veces más rápido que la luz es pequeña. Las dificultades, los cuellos de botella y los accidentes, cualquiera de ellos podría ralentizar el desarrollo tecnológico de una civilización.
La explosión tecnológica también tiene sus límites. ¡Qué bien! Tengo un sistema, no necesito avanzar paso a paso. Puedo abordar directamente una nave espacial a la velocidad de la luz y llegar a toda velocidad. Aunque todo esto no se debía enteramente a sus propias habilidades, Chu Xian no sentía la más mínima vergüenza. Con las manos en las caderas, guacacacaca. La suerte está de mi lado. Retirándose de sus pensamientos, era hora de ponerse manos a la obra. Pensándolo bien, llegó a la habitación del oficial de mayor rango de esa base militar, que estaba en medio de algo turbio. No, por favor, déjame ir. Bu. Una muchacha muy hermosa temblaba, con las manos atadas a la espalda, retorciéndose en la gran cama. Anteriormente ella pensaba que mudarse a otra civilización conllevaba riesgos. Pero ¿quién podría haber esperado que la otra parte se quitara la máscara inmediatamente? Al registrar su identidad, se convirtió en ciudadana común. Luego la asignaron a la fuerza a algún departamento del Servicio de Logística Imperial, y la arrojaron a la cama de este noble regordete. Clamamos al cielo, pero nadie respondió. Clamamos a la tierra, pero nadie respondió. Llamando a la gente, al ver al hombre que apareció de repente en un rincón de la habitación, se quedó paralizada, y su voz se cortó bruscamente. Se olvidó de gritar. Al verla dejar de gritar de repente, jaja. Gritar. Sigue gritando. Aunque grites hasta que se te rompa la garganta, nadie vendrá a salvarte. El funcionario regordete se frotó las manos, quitándose la ropa directamente, a punto de exhibir su virilidad cuando estallido. Realmente explotó. Así es, fue literal. La sangre salpicó en el acto sin dejar ni una gota, despidiéndose por completo de su compañera de tantos años. ¡Aguó! Aulló, agarrándose la zona dolorida. Tal escena no causó ninguna conmoción en el corazón de Chu Xian. Había presenciado muchos casos similares durante la era de la plutocracia de la Ciudad 23. Muchas mujeres vendidas en los refugios sufrieron destinos similares. Salvó a algunos, pero a muchos no pudo. Esta fue también una de las razones por las que decidió desmantelar Ciudad 23, eliminando por completo a todos los plutócratas de arriba a abajo. Todos y cada uno de ellos fueron enviados a los cielos. Tenerlos cerca era realmente una molestia. Ah, duele. No, su hermano se había ido y de una forma tan repentina, que no podía aceptarlo en absoluto. Aunque la tecnología de regeneración ya estaba bastante avanzada, aún así le dolía. Si se supiera, quedaría en ridículo. ¿Qué pasó? Estaba demasiado emocionado. Eso no debería ser. Por mucha emoción que sintiera, no podía explotar así sin más y sin dejar rastro. Debió de haber sido emboscado. De repente se percató de la presencia de otra persona en la habitación. Al igual que la chica en la cama, se quedó atónito por un instante, olvidando gritar de dolor. Pero se recuperó rápidamente y gritó con fuerza: ¿Quiénes sois? Guardias, guardias, PFF. Con el tercer grito, un chorro de sangre fresca salió disparado de su boca. Cada vez que intentaba gritar, escupía sangre, lo que casi lo hacía adelgazar. ¿Te duele? Chu Xian se acercó a él y le preguntó con una sonrisa. Ya había aprendido el idioma común de la civilización en el centro de la galaxia Vía Láctea, y no sabía si la persona que tenía delante podría entenderlo, porque el idioma común era como el inglés en la Tierra. La mayoría de las civilizaciones lo aprendieron como lengua extranjera, y solo un número muy reducido de personas lo dominó porque no se usaba habitualmente. Me duele. Seguía escupiendo sangre. Podía entender algo del idioma común, pero podría detener la hemorragia primero. Sálvenme, balbuceó, perdiendo otros 5 gramos de sangre, con los ojos llenos de miedo y odio. Al oír esto, Chu Xian asintió. Podían comunicarse. ¿Salvarte? No hay problema. Vamos, niña, ayúdalo a detener la hemorragia. Tras experimentar la desesperación, Chu Xian ya no la veía como una chica frágil. Por sus ojos pudo percibir que había sufrido una transformación. Le arrojó una bolsa de polvo blanco. ¿Qué es esto? La niña ingenuamente lo atrapó. He oído que echar sal en una herida puede detener la hemorragia. Ayuden a este pobre hombre, al menos sigue vivo. Tras decir eso, Chu Xian miró al hombre que seguía escupiendo sangre y sonrió. No tienes que darme las gracias demasiado. Es solo que me gusta hacer el bien. Ayudar a los demás es nuestra responsabilidad. PFF. El hombre casi soltó una obra maestra e ítem para el después de escuchar eso. Tras un instante de vacilación, la chica apretó los dientes y se mostró más audaz. Sacó un puñado de sal blanca y ayudó al hombre a detener la hemorragia. Esto le hizo aullar de alegría, temblar de emoción, y su expresión se volvió más variada que nunca, mostrando su intensa felicidad por semejante acto de ayuda a los demás. 346 borrar. Capítulo 346 borrar.
En ese momento el hombre solo tenía un pensamiento: iba a morir. Maricón, maricón, quiso implorar clemencia o gritar, pero se encontró con los pulmones llenos de sangre, incapaz de pronunciar una sola palabra. Solo podía brotar sangre a borbotones sin parar. El dolor hizo que su cerebro casi colapsara varias veces. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el mecanismo de protección de su cerebro resultó inútil. Tras alcanzar su límite, inexplicablemente recuperó la lucidez al instante. Soportó obstinadamente el intenso dolor de sus nervios. Ni siquiera pudo desmayarse. Ese señor, de verdad que ha detenido la hemorragia, dijo la niña con un dejo de sorpresa. Al oír esto, Puff escupió otro chorro de sangre vieja. ¿Dónde demonios había dejado de sangrar? Más bien, su sangre estaba a punto de agotarse y secarse. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de sal podría detener una hemorragia? Eso era pura pseudociencia. Inmediatamente después, se oyó otra voz demoníaca. Bien, aprovechemos la oportunidad y cúrenlo. He oído que, además de detener la hemorragia, esparcir sal sobre las heridas también acelera la cicatrización. La niña dijo: pero ya no queda sal. Aquí, como por arte de magia, le entregaron otro paquete. No tuvo tiempo de pensar de dónde venía la sal, solo quería gritar a todo pulmón: no. Chu Xian no solo estaba aburrido. Este tipo había recopilado muchos vídeos donde se hacían ese tipo de cosas, y ahora estaba probando de su propia medicina. Solo había aumentado ligeramente la cantidad de sal varias veces. Durante los siguientes 10 minutos, el hombre sintió como si su cráneo saliera volando a causa del dolor. No podía desmayarse y solo experimentaba un dolor constante debido a sus heridas. Finalmente dejó de sangrar abundantemente y solo le quedaron las convulsiones. Chu Xian no tenía ningún interés en matar directamente a ese tipo. Transfusión de sangre. Tratamiento. Solo fue una idea. Anteriormente había optado por la tecnología de sangre artificial, que permitía una producción a un coste extremadamente bajo, llenando por completo el banco de sangre del Star. En el futuro, la gente no necesitaría donar sangre. Úsalo libremente, prodúzcalo libremente. Simplemente no se acababa. Que el tipo que tenía delante le ayudara a consumir parte de la sangre casi caducada era bastante apropiado. Pasaron otros 10 minutos. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, sin vida, como si estuviera muerto, pero su cuerpo, que temblaba ocasionalmente, indicaba que aún estaba vivo. En ese momento, la chica ya se había marchado. Fue enviada al espacio dimensional, junto con las decenas de miles de personas trasladadas desde ese planeta. En una vasta llanura seguían desconcertados. ¡Ay, Dios mío! ¡Divino! Esto es demasiado increíble. Decenas de miles de personas fueron rescatadas. Antes de llegar aquí, muchas vieron personalmente a los nobles imperiales que las habían estado maltratando. Explotaron. Finalmente un desplazamiento espacial los trajo hasta aquí. Ni siquiera la civilización más poderosa de la Vía Láctea, aquella a la que servían sus antiguos Eimas, había oído hablar de tales métodos. Teletransportación dirigida. Un mundo completamente nuevo, misterioso e insondable. Aunque la voz anterior seguía indicando que tenían que trabajar, era mejor que ser reducidos a la condición de plebeyos y ver separadas a sus esposas e hijas. Los cambios drásticos hicieron que todos aceptaran rápidamente la realidad. Muévete, trabajar. Primero, utilicen estos materiales para construir un lugar donde vivir. Bajo el liderazgo de algunos ancianos, todos comenzaron a construir un nuevo hogar. Al fin y al cabo, todos habían sido personal de servicio en el pasado. Los perezosos habían sido purgados hacía tiempo por sus eimas. La voz parecía insinuar que debían continuar con su antigua profesión, construyendo un gran complejo turístico o algo parecido. Esto les resultaba familiar. Media hora después, se obtuvo información suficiente. Auge. Una bomba de aniquilación borró la base militar del mapa. No fue difusivo. En cambio, se trataba de un tipo de explosión con radio definido. Todo lo que se encontraba dentro del rango era destruido, mientras que las áreas situadas a 1 milímetro fuera del rango permanecían intactas. Una buena arma. Ni siquiera la Tierra lo tiene todavía. Chu Xian trajo algunos de vuelta. Debido al bloqueo informativo, no se filtró ninguna noticia sobre los métodos mostrados anteriormente. ¿Y por qué tomó medidas tan drásticas? En primer lugar, demasiada gente vio lo que no debía. ¿Quién sabía si esta civilización podía contactar con la nave espacial de la Alianza de la Libertad? En segundo lugar, no lo soportaba. Esta base militar pertenecía a la Legión Noble. No es fácil para un Estado imperial mantenerse en la era interestelar. Es difícil decir que está bien o mal, todo es cuestión de perspectiva.
es que no soportaba algunas de las imágenes históricas de combate, y cuando lanzó una moneda hace un momento, no cayó de canto. Por lo tanto, no le quedaba más remedio que eliminarlos. Esa era la voluntad del destino, quien les había dicho que tenían mala suerte. 347 Estoy desconsolada. Capítulo 347 Estoy muy triste. Una base militar quedó arrasada. Un acontecimiento tan importante. El imperio se vio sacudido. Pronto, una gran flota de buques de guerra llegó a las inmediaciones de la base y, aparte de ver un cráter enorme, no hubo ni un solo superviviente. Maldita sea. Deben ser esos rebeldes otra vez. Bastardos. El rostro del comandante ya estaba sombrío, y ahora lo estaba aún más. Maldijo y blasfemó pues la mujer que le habían prometido también se había marchado. Este era el punto clave, la pérdida era demasiado grande. Me duele el corazón. El comandante golpeó con furia la pantalla de mando del buque de guerra. El segundo siguiente. Puaj, me duele mucho el corazón. No, esto no era una metáfora, realmente dolió. PFF. Tras escupir un bocado de sangre, ascendió a los cielos en ese mismo instante. Al ver esto sus subordinados entraron inmediatamente en pánico y corrieron a llamar al médico militar. Tras examinarlo todos quedaron estupefactos. Abrumado por la ira, su corazón y su cerebro dejaron de funcionar simultáneamente y simplemente murió. ¡Bu! El comandante debió de estar tan enfurecido por las acciones de los rebeldes que murió al servicio leal del imperio. Muchos derramaron lágrimas de emoción. En este momento, Chu Xian ya había llegado a la ciudad más grande del planeta. Caminando por la calle, como decirlo, se sentía un poco fuera de lugar. ¿Por qué? Las calles estaban llenas de gente de piel oscura, lo que le hacía sentir como si hubiera llegado a África en la tierra. La única diferencia era que la arquitectura era más avanzada. Así es, las familias reales y nobles de esta civilización imperial seguían un modelo típico de Wakanda y habían llegado al poder mediante la rebelión. Es importante saber eso. Alianza por la Libertad. Por lo general, las estaciones espaciales estelares no se instalan en sistemas estelares con civilizaciones existentes. Incluso al transitar por ellas, rara vez pasan por los planetas de origen de algunas civilizaciones. Por lo tanto, la mayoría de los pasajeros no pertenecen a las civilizaciones principales. Pertenecen a las fuerzas locales. Entonces, sin la supresión de la corriente principal, las fuerzas locales se alzaron. Y entonces, se presentó la situación actual: una vasta nación civilizada, donde solo unos pocos fueron capturados por naves espaciales de la Alianza de la Libertad en su camino. Originalmente se trataba simplemente de un grupo que formaba parte de la estructura social, pero su ambición creció hasta límites extremos. Dieron un golpe de estado y se hicieron con el poder. Construyeron un imperio. Persiguieron a otros. Se proclamaron gobernantes legítimos. Fue solo después de llegar aquí que aprendió algunas cosas. Las descripciones en la plataforma de intercambio de información anterior eran bastante exageradas. Pero al fin y al cabo, los ladrones son ladrones, no pueden cambiar su naturaleza. Al ver a cientos de miles de personas que llegaban para ser reubicadas, abandonaron de inmediato sus pretensiones. No es de extrañar que la moneda no se haya puesto de pie hace un momento, porque realmente tuvimos muy mala suerte. Esta fue la decisión del cielo. Chu Xian simplemente lo hizo obedientemente. No iba a asumir la culpa de ser despiadado ni nada por el estilo, era una buena persona. En la era interestelar, una vez que se controla la posición ventajosa en materia de armamento, la situación se vuelve irresoluble, no es como en la época de las armas blancas. Siempre y cuando no le tuvieras miedo a la muerte, incluso podrías ganar con pura fuerza bruta. En la era de las armas de fuego, el papel del número se redujo considerablemente. En la era interestelar, números, sin sentido. La brecha generacional en armamento puede ignorar por completo las cifras. Después de todo, incluso si la Tierra tuviera 100.000 millones de personas armadas con armas blancas, no supondrían una amenaza para una nave espacial en el espacio. Enojo, renuencia, odio, nada de eso importaba, solo podían mirar al cielo con impotencia, confiando en las armas que tenían en sus manos. Una décima parte de la población de piel oscura. El dominio sobre el 90% de los demás tonos de piel se convirtió en realidad aquí. En la calle, las personas de piel oscura caminaban con la cabeza bien alta, con una arrogancia increíble. La sensación de estar al mando era sencillamente embriagadora. Cuando vieron a una chica hermosa, a veces la tomaban directamente en brazos, otras veces la abusaban en el acto. La mayoría de las veces simplemente satisfacían sus impulsos, como si no existieran leyes. Pasando por un callejón, jaja. Qué bien se siente, vamos.
una pequeña pandilla se rió a carcajadas mientras dejaban ir a una chica. El líder, un hombre de piel oscura, medía más de 2 metros y estaba cubierto de músculos. Era bastante robusto. Aquí, al pasar, Chusien arrojó despreocupadamente un pequeño objeto. ¡Qué! ¡Qué bueno! Sobresaltado por un instante, el hombre de piel oscura tomó el objeto y luego quedó atónito. Sus subordinados también se acercaron, deseosos de echar un vistazo. Entonces todos quedaron estupefactos con los rostros llenos de miedo. El segundo siguiente, auge. Las paredes a ambos lados del callejón estaban teñidas de carmesí. Sin demorarse demasiado, Chusien dedicó el siguiente periodo principalmente a identificar qué civilizaciones tenían valor como fuente de mano de obra. Las cargas que la Alianza por la Libertad no quería. Chusien no necesariamente iba a llevárselos a todos. Si el espacio dimensional fuera lo suficientemente grande, podría adoptar un enfoque más autoritario. Incluso como carne de cañón, sería mejor que desperdiciarlos aquí. Pero desafortunadamente, el espacio dimensional aún no era lo suficientemente grande con un radio de 24.000. Los entornos vitales de muchas civilizaciones son completamente diferentes a los de los humanos. Pantano, subterráneo, lava, ácido sulfúrico. Basándonos en el análisis de la información comprendida de la plataforma anteriormente, es probable que aquellos con potencial y fuerza estén en la nave espacial estelar. Los restantes presentan diversos problemas. Chusien solo pudo elegir lo mejor de un mal lote, examinándolo minuciosamente, era mejor que nada. 348 Un grupo de psicópatas. Capítulo 348 Un grupo de psicópatas. 10 de septiembre. Mañana, Chusien llegó a otro planeta, cuyo entorno era extremadamente hostil, a bordo de una nave de transporte de equipos interestelares. Oh, realmente no se podría decir que fue duro. Eso fue desde una perspectiva humana. Para algunas formas de vida, era como pez en el agua, las condiciones de vida más adecuadas, como basura que podría ser un tesoro en otro lugar. Tras un día de observación. No, demasiado feo. Desde luego, la apariencia no fue el factor decisivo. Estructura social, nivel tecnológico. Potencial vital. Chusien tenía un sistema de puntuación. Si todo era mediocre, entonces solo podía depender de las primeras impresiones, y si la apariencia también era mala, entonces solo se podía decir que no había afinidad. 12 de septiembre. Tarde. Se coló en un nuevo planeta civilizado. Al observar las formas de vida de esta civilización, Chusien no pudo evitar quedar atónito. Al parecer, las civilizaciones parasitarias no eran tan raras. Pero era diferente de la madre que había conocido antes. Codificación genética. Método parasitario. Grado de invasión. Las diferencias eran enormes. Si la madre con la que se había encontrado antes era simplemente parásita, esta civilización parasitaria era algo así como bestias parásitas. El primero no cambió su apariencia. Este último era simplemente desinhibido. Bocas enormes. Colmillos. Garras. Era como ver bestias parásitas. Parasitismo total. Las formas externas de vida en toda la civilización estaban en constante cambio. Chusien estaba verdaderamente iluminado. Rugido, rugido. En este momento, una bestia parasitaria se retorció y cambió frente a Chusien, extendiendo un afilado tentáculo desde la palma de su mano para atacarlo. Sin embargo, lo que sería un método eficaz en la vida cotidiana resultó ineficaz contra él. Interesante. Chusien observó directamente los cambios genéticos de esta forma de vida a través de su autoridad. Tenía que admitir que era bastante poderosa, como cabría esperar de una forma de vida procedente del centro de la galaxia Vía Láctea. Sus habilidades eran mucho más fuertes que las de la madre que había conocido anteriormente. Las personas comunes y corrientes ciertamente no se podían comparar con la madre, pero el poder de combate promedio de su especie superaba con creces el del grupo de la madre. Coleccionado. Estas formas de vida peligrosas fueron descartadas de inmediato. Chusien solo tomó algunas para su investigación y colección, y las confinó en un museo especial. Fueron sellados y confinados. El museo especial estaba ubicado en la Luna. Así es, era la que estaba sobre el continente estelar, lejos del continente estelar. Bajo la autoridad de la Tierra, en realidad podía colocarse en cualquier lugar, pero era mejor estar un poco alejado, aunque solo fuera para sentirse mejor psicológicamente. Después de todo, si incluso la autoridad tuviera problemas, no se trataría de una invasión biológica, sino de un desastre para todo el espacio dimensional. 15 de septiembre. Amanecer. Llegamos a la siguiente parada. Limo, cuerpos de color blanco plateado, redondos y regordetes, con la elasticidad de un globo lleno de agua, que varían desde unos pocos centímetros hasta 100 metros de diámetro.
Por supuesto, todavía existían diferencias. Primero, sin ojos con una superficie muy lisa y sin boca. Segundo, no hubo saltos, algunos rodaron directamente por el suelo, otros flotaron y otros volaron. PFF. Tras presenciar la alimentación y la defecación de una esfera plateada, ¿qué más podía decir Chusien? El mundo era vasto y estaba lleno de maravillas. Se trataba de una forma de vida de metal líquido. Talento 1 resistente. Talento 2 devorador de metal. Talento 3 evolución. Talento 4 comunicación por ondas de radio. Su afinidad innata por el metal les otorgaba diversos atributos especiales. No te dejes engañar por su apariencia redonda y adorable. Su atributo de trabajador era directamente de nivel SSI, catalogado como objetivo potencial. Y así, Chusien estaba ocupado todos los días, infiltrándose e investigando una civilización cada 3 días en promedio, mientras también contemplaba estrategias para someterlas. No todas las civilizaciones podían ser sometidas por la fuerza. Las civilizaciones que podían ser sometidas por la fuerza a menudo poseían una gran riqueza emocional. Miedo a la muerte, miedo, la codicia. Pero siempre hubo algunas civilizaciones cuya existencia trascendió las emociones cotidianas de la vida, y eran completamente indiferentes a su propia existencia. Sin libertad, prefiero morir. Esto existía incluso en la sociedad humana, y se manifestaba aún más claramente en algunas formas de vida con atributos emocionales únicos. No le temo a la muerte, no aferrarse a la vida, sin temor a la autoridad, sin temor al poder marcial. Su mentalidad era extremadamente pacífica. Incluso si les decían que la transformación del hidrógeno llegaría mañana. A la izquierda estaba la aniquilación de su civilización, sin dejar a nadie atrás. A la derecha le ayudaba a trabajar durante media hora todos los días. Al final, esos tipos seguirían eligiendo la izquierda, negándose a ceder bajo ninguna circunstancia. Si querían ser perezosos, Chusien no los obligaría. Pero entre todos esos tipos de civilizaciones, había una que él codiciaba enormemente. Su forma de existencia era muy especial, un estado energético. Para la investigación científica, fue prácticamente hacer trampa, un planeta en estado energético con un diámetro de 3.000 kilómetros, una población que se cuenta por billones y una velocidad de intercambio de información superlumínica. Creó una entidad con una capacidad de procesamiento aterradora. Cuando la alianza de civilizaciones quiso que contribuyera, la otra parte simplemente se mantuvo al margen. Originalmente tenía la posibilidad de marcharse por su cuenta, pero no lo hizo. La razón era que quería sumergirse en la transformación del hidrógeno y poner fin a su vida. Se mostró muy disgustada cuando la Alianza por la Libertad se la arrebató anteriormente, exigiendo constantemente que la reprimieran. Como resultado, al ser improductivos y ruidosos, fueron abandonados por la Alianza por la Libertad. En breve, anhelaban la muerte. Intercambio constante de información superlumínica, conciencia compartida. Si se calcula según la velocidad de la información humana en la Tierra, un segundo equivalía al intercambio total de información de miles de millones de seres humanos en la Tierra a lo largo de 1000 años. Un día, un mes, un año, acumulando hasta hoy, la conciencia de toda la civilización ha experimentado un cambio fundamental. Jaja, vamos a morir, vamos a morir. Salud. Al percibir el tono comunicativo de este individuo supuestamente civilizado, Chusien sintió un ligero dolor de cabeza. Era evidente que se trataba de un grupo de lunáticos. 349 Plan de limpieza. Capítulo 349 Plan de limpieza. Tal como Chusien lo percibía, también fue descubierto por esta civilización. ¿Quién eres? ¿Quieres morir con nosotros? La muerte es el final de la vida. Te has saltado todo el proceso, llegando al punto final de una sola vez. Esto es verdadera sabiduría extrema. Oye, no te vayas. Chusien, anhelaba constantemente una muerte gloriosa, se sintió momentáneamente impotente ante una vida tan pesimista. Olvídalo, déjalos, hablaremos más tarde. Si de verdad no funciona, simplemente los recogerá y se los llevará. Si no trabajan duro, los dejará vivir para siempre. Puah, Chusien sintió que había encontrado una buena idea. Así es, unos tipos que quieren morir, no los dejará morir, los enfurecerá. Tendrán que trabajar durante miles de años antes de ganarse el derecho a ascender. Esto es simplemente fantástico. Muy ocupado, muy ocupado. 2 meses después, crujido, con el último Bacadou, Sirius a esta estrella azul, desapareció por completo, y Chusien vio cómo la barra de progreso avanzaba lentamente. Finalmente alcanzó su capacidad máxima. Reforzarse. 3 horas. El refuerzo estaba completo. Al observar el nuevo radio del espacio dimensional,
Chu Xian quedó muy satisfecho, se había duplicado, pasando de 24.000 a 48.000 kilómetros. Al mismo tiempo, su autoridad aumentó. El alcance de descenso ahora podía alcanzar una proporción de 1 a 1, lo que significaba que finalmente podría llevarse la Tierra consigo cuando huyera. Aunque no le faltaba una estrella, pero después de todo, era la estrella de origen de la humanidad. Ahora, veamos cómo corres. En las silenciosas ruinas de Sirio, Chu Xian miró en una dirección y sonrió. Sin una estrella, sin energía, la nave espacial estelar también se detendría. En términos generales, las reservas totales de energía eran suficientes para recorrer 3 estaciones. No se averiaría de inmediato, pero eso sería en circunstancias ideales, ya que Chu Xian conocía las estaciones. Había utilizado el ovillo de Hilo del agujero de gusano para encontrar las siguientes estaciones, preparándose para devorarlas todas. Por supuesto, podrían ocurrir algunos accidentes. Por ejemplo, podría haber rutas alternativas. O bien podrían no seguir las rutas habituales, sino buscar sistemas estelares cercanos para repostar. Para esto, Chu Xian estaba preparado, y ese era el plan de Tierra quemada. Cuando todas las estrellas en un radio de decenas o cientos de años luz desaparecieran, la nave espacial estelar de la Alianza de la Libertad probablemente estaría perdida. Si ni siquiera esto funcionó, Chu Xian no tuvo más remedio que aceptarlo. 25 de noviembre. Mañana. Chu Xian llegó a una estrella del Imperio Xiaohei, una estrella agrícola, donde solo los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños cultivaban la tierra. Los machos adultos estaban en otras estrellas. Se vieron obligados a trabajar bajo la amenaza de que sus familias corrían peligro. Agricultura, investigación científica, industria, administración, militar. Las 5 estrellas de todo el imperio tenían una clara división del trabajo. Quienes se dedicaban a la investigación científica no participaban en la producción industrial, para evitar que alguien intentara un regreso. Se impusieron estrictas restricciones a las naves espaciales capaces de atravesar la atmósfera, prohibiendo que personas ajenas a la etnia Xiaohei las pilotaran, además de otras medidas, manteniendo su estatus hegemónico. En un pueblo pequeño, varios Xiaohei de gran tamaño caminaban con paso arrogante, patrullando su territorio. Bajo el dominio absoluto bastaba con unas pocas personas para gestionar a decenas de miles de ancianos, personas débiles, mujeres y niños, que vivían una vida bastante despreocupada. Justo cuando estaban pensando a quién favorecer a continuación. El segundo siguiente, el entorno cambió, el pueblo desapareció y con un chapoteo, se produjo una sensación de ingravidez, y varias personas cayeron sobre las rocas. Tras levantarse sobresaltados, miraron a lo lejos. Tierra, montañas. Las tierras de cultivo desaparecieron por completo, dejando solo capas de roca desnuda. Fantasmas. Chu Xian usó su habilidad recién practicada, cava 3 pies de profundidad. Él despojó directamente toda la superficie de la estrella. En tan solo 10 minutos, tras trasladar a todas las personas que no eran Xiaohei de gran tamaño, aplicó una fuerza inmensa al manto de la estrella. Auge, como un pan relleno de crema. El magma entró en erupción directamente, brotando a borbotones. Experimenta la desesperación lentamente de nada. 350 Bienvenido a Xinjiang. Capítulo 350 Bienvenido a Star. Mientras tanto los Xiaohei estaban completamente desconcertados. Auge, auge. El suelo tembló violentamente, una fuerza inmensa se aplicó al manto, incluso los Vulcans inactivos comenzaron a entrar en erupción violentamente. Al mismo tiempo, debido a la tectónica de placas, algunas zonas sufrieron terremotos de magnitud 9, mientras que otras quedaron directamente abiertas en cañones. Las montañas se derrumbaron y la tierra se partió. El cielo se oscureció y la tierra se volvió tenue. Llegó el fin del mundo. En apenas media hora, los habitantes abandonados en el planeta solo pudieron observar con desesperación cómo la ceniza volcánica se elevaba hacia el cielo. Jaja, debe ser un sueño. No, no quiero morir. Socorro, que alguien nos salve, pobres almas. La desesperación y el miedo se apoderaron de sus corazones. No habían disfrutado lo suficiente de sus buenas vidas, y terminar así era totalmente inaceptable. Después de desenterrar el primer planeta, el segundo, el tercero, Chu Xian no se demoró, continuó cavando. Desde su llegada el radio alcanzó los 48.000 kilómetros, junto con la autoridad del movimiento instantáneo. Por lo tanto, dentro del sistema estelar, ya no necesitaba viajar laboriosamente en nave espacial. Un pensamiento, casi 100.000 millas. Bastante impresionante. Y los 5 planetas del Imperio Xiaohei estaban todos conectados, separados por no más de 2 millones de kilómetros,
lo que equivalía a tan solo 40 movimientos instantáneos. Hay que decirlo, los efectos de esta mejora de la normativa fueron muy significativos. Más de media hora después, los 5 planetas quedaron vacíos. Prendas, tecnología, industrias, todo fue confiscado de golpe, por supuesto, a excepción de los Dageis. Muchos equipos e industrias superaban con creces el nivel de la Tierra. Esta vez fue una ganancia inesperada enorme. Tras desenterrar los planetas, se desplegaron sus superficies cavas y los 5 planetas se unieron directamente formando un círculo regular. Por supuesto, esto fue después de recortarlos, de lo contrario, no sería posible ensamblarlos de esta manera. Algunas zonas deshabitadas fueron engullidas directamente por el espacio. En este preciso instante, el planeta administrativo, la capital imperial, los nobles parecían completamente desconcertados. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Este sueño era demasiado real, incluso con el dolor, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era un sueño, confirmando un hecho impactante. Les habían robado su capital. Así es, robado, y fue como trasladar una ciudad entera. Donde antes había densos rascacielos, ahora había una vasta llanura. No quedó nada. Meistod, ¿somos supervivientes? Algunas personas tenían una imaginación desbordante, pensando que los desaparecidos habían muerto y que el cielo los había favorecido, dándoles una salida. En efecto, somos un linaje noble protegido por los cielos. Bofetada. Lo que recibió el proponente fue una sonora bofetada. Bastardo, ¿cómo es posible que esto sea un favor? Nos han abandonado, se acabó, la transformación del hidrógeno está llegando, estamos condenados. De hecho, los datos transmitidos por las sondas enviadas hace una semana revelaron información aterradora, la transformación del hidrógeno se estaba acelerando y llegaría pronto. Esta semana, muchas civilizaciones de alto nivel se preparaban para huir. Su plan era para mañana. Sin embargo, esto ocurrió el día antes de su fuga. La ciudad había desaparecido. La nave espacial había desaparecido. Su feliz plan de escape fue hecho pedazos por una fuerza desconocida, dejándolos atrás para ser enterrados con el planeta. No, a diferencia de la desesperación de la nobleza imperial. En el espacio dimensional, la nación de 5 estrellas. Cientos de millones de personas quedaron completamente conmocionadas por la escena que tenían ante sí, y una voz resonó en el cielo, como la de un dios. Felicidades, estás salvado. De aquí en adelante, todos ustedes recuperarán su condición de civiles y podrán reunirse con sus familias. Al mismo tiempo, el precio es ayudar a la organización del cúmulo estelar a funcionar. Los 5 planetas se han unido, la topografía y los nombres de los lugares siguen siendo los mismos, pero la propiedad de todos los terrenos se transferirá a la organización del cúmulo estelar. La organización del cúmulo estelar asumirá los derechos de gestión. Tras una hora entera, finalmente comprendieron una cosa, se habían topado con una existencia tan poderosa que resultaba aterradora. Raspar directamente la superficie de un planeta, teletransportar a cientos de millones de personas, y la capacidad de unir casualmente continentes del tamaño de planetas. ¡Ay, Dios mío! Inaudito, inimaginable. ¿Qué clase de poder tecnológico era este? Una existencia al nivel del techo en la galaxia Vía Láctea. Enfrentarse a una organización tan poderosa. ¿Qué otra cosa podían decir sino gratitud? Lo salvó, salvó a sus familias. Los beneficios de la organización del cúmulo estelar también quedaron claramente expuestos, reuniones familiares y un trato muy superior al anterior. ¿Y qué hay de la nacionalización de los activos? Era como si antes no tuvieran ningún bien. Ahora tenían un nuevo jefe. Tras haber vivido la época oscura anterior, el trato actual era simplemente celestial. Además, la organización del cúmulo estelar los había vengado. Finalmente, bienvenidos a la organización del cúmulo estelar. Mientras las palabras caían, rugido, rugido, innumerables personas vitorearon, celebrando la nueva vida. Observando el efecto, nada mal, Chusien sonrió, ahora contaba con cientos de millones de trabajadores adicionales, incluyendo casi 200 millones de científicos. Debe saberse, todos ellos eran personas con un alto nivel educativo. Si bien la Tierra también contaba con 200 millones de habitantes, aún existía una diferencia entre ambos países. Un científico antiguo, un científico moderno. Así es, la diferencia era enorme. Incluso si se le proporcionaran los libros de texto modernos al primero, tardaría mucho tiempo en alcanzar el nivel del segundo. Forma de pensar, reservas de conocimiento, competencia, todos tenían ciertas deficiencias. Podría decirse que si bien el número de científicos solo se duplicó, su capacidad se multiplicó por 10.
Esto era también lo que Chusien necesitaba con urgencia. Hoy en día, los dispositivos de tecnología secreta del sistema eran cada vez más impresionantes, y la velocidad de descifrado de los científicos de la Tierra comenzó a desplomarse. Es como lanzar un portaaviones a la dinastía Tang. Descúbrelo por mí, constrúyelo. Obviamente, eso era pedir demasiado. Incluso si toda la población de aquella época se dedicara a estudiarlo, sería extremadamente difícil, ya que implicaría demasiados aspectos. Teoría, materiales, industria. Además de un pequeño reactor nuclear, también había motores a reacción, aerodinámica, túneles de viento, catapultas electromagnéticas. El árbol tecnológico subordinado de cada elemento era una larga cadena. Simplemente dejaría a la gente sin saber qué hacer, incluso si lo desmontaran y lo aplastaran para ti, no sabrías cómo se fabricó. Precisamente por esta razón, Chusien estaba tan ansioso por conservar la nave espacial del Sistema Estelar 8. Una civilización que se encuentra en el techo de la galaxia Vía Láctea, y fue la última, concentrando claramente el poder de investigación científica más vanguardista, al menos en el nivel superior de la Vía Láctea.